Inteligencia emocional en el trabajo. El trabajo bien hecho no solo es responsabilidad con la sociedad, es también una necesidad emocional. ¿Crees que la inteligencia marca el éxito de las personas? ¿Crees que las emociones influyen en el éxito de las personas? La inteligencia emocional se asocia a la creatividad, al talento y a la inspiración justamente. Hola, soy Alex Vergara y te voy a dar 5 perfiles que debes poseer tú y tus compañeros de trabajo para ser inteligentes emocionalmente y lograr con ello el éxito. Pero antes déjame platicarte, compartir contigo una historia que el divulgador español Chris Galvez ha compartido sobre Leonardo da Vinci y del cual habremos de derivar los 5 perfiles de trabajadores emocionalmente inteligentes. ¿Sabes quién fue Leonardo da Vinci? ¿Quién no lo conoce? Es un personaje del que se ha hablado muchísimo por todas las grandes aportaciones que en diferentes sectores de la vida pública y personal hizo. Es un genio, sí, es un genio, es un visionario, o fue un visionario, fue un emprendedor. Vamos a refrescar un poquito. Leonardo da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, por supuesto, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, etcétera, y todo, además, a la vez. ¿Qué te parece? Te voy a contar algo más sobre este personaje, sobre esta figura revestida de genialidad. Da Vinci también fue ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y por si fuera poco, tenía déficit de atención. Era ambidiestro, además escribía con las manos al revés, pero era un hombre de carne y hueso, era un talento, se le considera un excelente trabajador, cierto, trabajaba mucho, pero trabajaba a medias, era un perfecto procrastinador, dejaba muchos de los proyectos inconclusos. Sin embargo, tenía elementos muy importantes que debemos de traer para el quehacer diario en nuestras organizaciones. Era un tipo curioso, era un tipo muy observador, dedicado, perseverante, pero sobre todo tenía un elemento interesante que era el elemento de la pasión. Él aprendió a lo largo de su historia a manejar sus emociones de manera adecuada. Es muy prolífico en cuanto a las obras, en cuanto a los inventos que produjo la máquina de guerra, el helicóptero, el reloj, la bicicleta, la grúa giratoria, los puentes, el asador, las máquinas textiles, la bicicleta, peladores de verduras, en fin. Murió a los 67 años de edad, que para aquella época, inicios del siglo XVI, en 1519, pues era muy longevo. Fue muy exitoso, sí, pero dejó muchas cosas a medias. Pudo haber hecho más, tal vez. Fue exitoso, pero aquí viene lo interesante de la historia. Lo interesante de la historia es que también fue un fracasado. Fracasó en Florencia, fracasó en Milán, volvió fracasó primero en Roma, volvió a fracasar en Florencia y triunfó en la última etapa
de su vida. Lo interesante es que él experimentó y fracasó. Se permitió el fracaso, pero nunca dejó de ser curioso, nunca dejó de insistir y entendió algo muy importante, que eso es parte de la lección que debemos tener para nuestro quehacer actual. Entendió que no es el éxito lo que forma a las personas, pero que tampoco es el fracaso lo que nos forma como personas, sino más bien es la manera en la que emocionalmente afrontamos justamente esos fracasos. No hay que acostumbrarse a fracasar y a fracasar y a fracasar, pero sí permitirnos el aprender justamente de esos fracasos. Número 2, conócete a ti mismo. Para tomar decisiones adecuadas, frías, centradas, serenas frente a situaciones de crisis. Sé honesto, sé autocrítico. No tengas miedo de asumir lo que temes o lo que no puedes hacer. Sean conocimientos, sean habilidades, sean destrezas, actitudes, lo que sea. Conócete para poder mejorarlo. Trabaja en ti, identifica cuáles son justamente esas emociones que te ponen tenso, esas emociones que te distraen, esas emociones también que te enfocan o que te mantienen tranquilo. Número 3, no ofenderte ni tomar críticas en lo personal. Debes de estar abierto a todo tipo de críticas constructivas, pero también las críticas destructivas. Y tienes que aprender a diferenciar unas de las otras. Distínguelas. Las primeras, incorpóralas a tu mejora. Las segundas, deséchalas sin más, pero que no te afecten. Eso es lo importante. Número 4, personas positivas. Una buena forma de mantenerte positivo y en un nivel favorable, exitoso, de buen ánimo, es generar una energía positiva a partir justamente de el que te reúnas de personas positivas. Dentro de la organización siempre hay personas positivas y también muchísimas personas negativas. No puedes correr a las personas negativas, a veces no depende de ti. No puedes deshacerte de las personas negativas y a veces tienes que trabajar interactuando justamente con estas personas. Aprende a convivir con ellas. Que eminentemente sean las líneas laborales muy precisas, muy claras, para que no tengas conflicto con esas personas. Y después de estar interactuando con esas personas que tratan de generarte momentos, energías negativas, reúnete con las personas positivas y entonces empieza a cambiar justamente esa sinergia energética hacia la parte, digamos, positiva. Y la número 5 es sin miedo al cambio. A veces no podemos hacer nada frente a los cambios porque no depende directamente de nosotros y las organizaciones, conforme la dinámica que va siguiendo la propia naturaleza de la empresa, del mercado, de las propias personas, deben de cambiar. Hay que sumarse, hay que subirse a la ola y navegar con ella. Todas las organizaciones cambian porque cambian las personas, porque cambian los mercados, porque cambian las circunstancias, porque se modifica el ambiente y entonces debemos de cambiar con ellas, debemos de asumir este cambio como algo benéfico, aunque el proceso de adaptación y de mejora a veces sea pedregoso, accidentado, difícil. Recuerda solamente que eso es temporal y que es necesario cambiar. No te desesperes,
Tienes que ser paciente porque los cambios es lo que permite que las organizaciones justamente mejoren. Debes de autoconvencerte de que el cambiar la manera en la que ves tus actividades, tus tareas, el cómo se diseña, se trabaja, se propone, se opera el negocio, debe estar permanentemente actualizada, inspirada en un espíritu de mejora, de cambio. Inspírate para ser mejor tú y para ser mucho mejor tu organización. Recuerda, la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Soy Alex Vergara. Sé feliz.